Bueno, muy buenas tardes. Muy honrado de estar por acá y de compartir con el Colegio de Abogados y mi colegio. Y aunque no soy litigante, pero mantengo siempre actualmente, ¿verdad? Mantengo siempre una buena relación con los colegas y gracias a la Comisión Ambiental. Yo tiraría, digamos, unas tres provocaciones en este auditorio. Primero, el tema que se nos ha llamado es un tema que no podría verse encasillado, digamos, en los datos de migración y de seguridad alimentaria, y desde ahí empezar a sacar conclusiones, ver los retos y ver cuáles son las tendencias, los drivers que podrían afectar positiva o negativamente a la región. Quiero hablar un poco de Centroamérica, porque no podría hablar de este tema solo en Costa Rica, quiero un poco hablar más regionalmente. Es un tema que tiene que verse no solo desde el punto de vista local, y obviamente podríamos ir más allá a América Latina y hacerlo globalizado, pero digamos, de mi parte sería un tema como de la región centroamericana. Desde luego, digamos que la visión es una visión de la problemática general que tiene la región, donde hay retos económicos, sociales, políticos y ambientales, y donde también son desafíos que están ligados unos a los otros. Si hoy tenemos una región que desde el punto de vista político, algunos hablan de estados fallidos, pero si vemos hay cuestiones postelectorales en Honduras, una situación de descrédito de la presidencia de Guatemala, unos problemas seriosísimos en El Salvador, porque no hay, digamos, mayoría parlamentaria. En el caso de Costa Rica, pues bueno, con gran ilusión vemos lo que está pasando, pero tampoco vemos todavía claro qué va a pasar con el Parlamento. Entonces todo eso pues es un contexto también que no nos da una idea de que las cosas desde el punto de vista de la macropolítica puedan caminando. Digamos, ese es el contexto en el que tengan políticas de austeridad. Las políticas de austeridad generan a su vez una situación de crisis social y hay una percepción generalizada de que todo es corrupto. Por supuesto que hay corrupción, pero también una percepción muy fuerte sobre la corrupción, lo cual genera pues un círculo vicioso de lo que podría ser la inestabilidad de la región. Desde el punto de vista de los retos, también problema fiscal, problema de gobernabilidad y de transparencia. Ahora bien, para tocar brevemente el tema migratorio, yo quiero también hablar un poco del tema urbano, que tiene que ver con eso. El migrante va a la zona metropolitana. Centroamérica tiene hoy 60 millones de habitantes. Dentro de 12 años va a tener 13 millones más y en el 2050 25 millones más de habitantes. Y el 77% estamos viviendo en ciudades metropolitanas. Entonces el influjo de la migración es muy urbano. Por supuesto, tenemos migraciones temporales en los campos, en las zonas rurales. En Costa Rica lo vemos mucho con las cosechas de café y con algunas otras cosechas en la zona norte, donde necesitamos migrantes, pero son migrantes temporales. Cuando estamos hablando de una migración causada fundamentalmente como prácticamente una presión obligatoria del migrante, tener que hacerlo, estamos hablando pues de una situación que va directamente enfocada a las zonas urbanas. En esa línea de Centroamérica, eso nos genera unas presiones ambientales muy fuertes. Es decir, el cambio climático, si ustedes ven el IPCC, el Panel Internacional de Cambio Climático, Centroamérica como región es una de las regiones en rojo del mundo, por los ciclones, por las precipitaciones, el aumento de temperatura. Estamos en una zona de alto riesgo. Entonces, si a eso le sumamos una situación política que me refería al principio, económica, desbalances, inestabilidad, la migración va a ser un asunto de todos los días en la región y específicamente generando unas presiones muy fuertes en las ciudades donde vivimos y vamos a vivir el 80% con el crecimiento demográfico que estamos apuntando. Ahora, ahí tenemos un reto adicional que es la juventud, ¿verdad? El 68% de la población centroamericana tiene menos de 34 años hoy. Y
esta va a ser una población relativamente vieja en unos años, donde el costo sanitario va también a poner una presión fiscal, porque va a tener que desarrollarse una política más amplia para la gente que va además vivir más, vamos a vivir más, porque hemos evolucionado en otros temas médicos, etcétera, y esa presión va a generar una presión fiscal de pensión. Ustedes que siempre cuando hay que solucionar el problema fiscal, los primeros que no se pueden defender son los adultos mayores, cuesta mucho. Y hay un costo sanitario, que es el tema de la vida después de los 75, 80 años, donde hay una serie de situaciones médicas más complejas. Bueno, esa es la realidad que tenemos. Ahora, en ese crecimiento urbano es porque estoy tomando, digamos, el punto de los límites. Si uno ve las regiones, hay 167 aglomeraciones urbanas en la región y 72 de esas tienen más de 2 o 3 municipios. Vean la situación que tenemos en Costa Rica, es decir, es una masa metropolitana en donde la calidad de vida se nos ha convertido en un problema y donde está el influjo de la migración. Nosotros vivimos, y no vamos a decir que son los culpables los migrantes, ese tema me voy a tocarlo más adelante, pero es una presión que tenemos, una presión inesperada, incalculada, o sea, no sabemos cuántos vamos a tener. Puede ocurrir un terremoto en la región, sabemos que tenemos una vena sísmica en toda la región pacífica, todas las capitales excepto Tegucigalpa estamos en el Pacífico. Si ustedes ven El Salvador, Guatemala, Managua, San José, estamos en el Pacífico. Y es una zona sísmica, es una zona además que ha habido una variación en los ciclones. Recientemente tengo varios cuadros que me hubiera gustado enseñarles sobre la situación de los ciclones que están afectando más la parte pacífica constantemente. Entonces ahí tenemos una situación climática, cambio climático, demografía, migración, y entro brevemente al tema alimentario. Hoy en los países de la región, incluido Costa Rica, el porcentaje del PIB en agricultura ronda el 5 al 8%. El caso de Costa Rica es el más bajo. O sea, la agricultura no es un tema como lo era hace 30 años. Hoy se ha reducido altamente la producción agrícola. Si a eso le sumamos situaciones de sequía, como es el caso que se proyecta en Guanacaste, el desplazamiento de las personas trabajadoras del campo a la ciudad, precisamente por esa situación urbana que me refería, la producción alimentaria se reduce. Entonces no es aquello tampoco de creer, como se decía antes, tenemos que producir lo que nos comemos. Eso ya no existe, ni existirá. Entonces, un país no puede que venga a hacer, digamos, política con eso y decir, tenemos que sembrar el arroz y los frijoles para poder comer lo que necesitamos. Estamos equivocados, eso ya pasó de moda. Es una llamarada cuando se lanza eso, y eso no es cierto, porque nosotros importamos los frijoles, importamos café. Costa Rica importa café, Nicaragua, de Honduras, o sea, no todo el café que se produce aquí es de Costa Rica. Entonces ahí tenemos una situación crítica también en la parte rural, donde los principales retos es recurso hídrico, ¿verdad? Porque la guerra no es por el agua, como se nos ha dicho, que es que va a haber las guerras futuras son del agua, es del uso. Es el uso del agua. Mientras una comunidad en Guanacaste necesita 15 litros por segundo, una finca a la par consume 300 litros por segundo del mismo acuífero. O sea, son pajillas diferentes del mismo acuífero. El costo de esos 15 litros por segundo es muy diferente de los 300, porque son pozos que están legalizados, muchos, otros no, y ahí tenemos una problemática que es el mismo acuífero, es la misma agua de la que se está extrayendo, solo que con costos y con regulaciones diferentes. Ese es un reto importante, me parece que también afecta el tema. Y bueno, yo diría, como para concluir esta parte, no usar del tiempo, que la migración y el cambio climático, efectivamente, si la Comisión quería tocar estos dos temas y verlos como aislados, en realidad hay varios nexos que
es importante concluir. Hay un nexo agua, energía, alimentos, ¿verdad? Que es un nexo primario que tenemos que tener muy claro. La guerra esta que digo por el agua, el tema alimentario, la energía también que se utiliza. El otro nexo tiene que ver más con la territorialidad, ¿verdad? En general tenemos una situación en la región, como lo decía al principio, donde el tema del territorio, la infraestructura y la resiliencia, es decir, no tenemos regulaciones muy claras en las ciudades, planes reguladores, tema de resiliencia estamos todavía en pañales en muchas regiones, y el tema de la infraestructura pública. Ustedes ven en la región en general y en Costa Rica también incluido, un terremoto, una inundación, hace que un puente caiga, eso puede generar una situación migratoria perfectamente a otra ciudad, interna o externa. Y eso es en lo que estamos. O sea, cuando pasan los eventos de Otto en la zona norte, se genera una migración. Y esos eventos van a continuar. Yo tengo un cuadro que es terriblemente, aleccionador de lo que puede pasar. Y si ustedes ven del 1940 a la fecha, la curva ascendente de los eventos hidrometeorológicos en la región ha aumentado y va a seguirlo haciendo. Finalmente, tal vez decir 3 conclusiones provocadoras, diría yo, para tal vez la discusión posterior. Primero, prevenir la migración forzada. Eso es un tema de políticas regionales. Ahí la institucionalidad del SICA, el sistema de integración, está ahí. No los veo muy activos, no los veo moviéndose mucho. Es un problema regulatorio de los estados. O sea, prevenir la migración resultante de los factores ambientales. Que la gente no tenga que moverse por un factor ambiental. O sea, estamos hablando de reducir la vulnerabilidad y reducir el riesgo. Los eventos vienen. Los ciclones están. Son fenómenos globales, regionales. ¿Qué podemos hacer? Ser menos vulnerables y reducir el riesgo. Es la ecuación: vulnerabilidad, amenaza, vulnerabilidad, riesgo. Cuando la migración sea forzada, proveer la asistencia requerida. Todavía no tenemos una cultura migratoria multidimensional y todavía nos cuesta aceptar al migrante. Somos todavía una sociedad que no se ha despegado de ciertas, caralancas, dirían alguien por ahí, del pasado. Y la parte de la protección a las poblaciones afectadas creemos que es parte de la sostenibilidad, porque si no se protegen bien, vamos a tener más consecuencias y más distorsiones desde el punto de vista social y económico. Y luego sería la tercera, que sería facilitar la migración como una estrategia de cambio climático. O sea, ya no solo esperar, sino facilitar la migración, de manera que ya sepamos que en el 2050, con 25 millones de personas más en la región, estoy hablando solo de la región centroamericana, vamos a tener X condiciones y venirnos de esa época para acá, hacer un ejercicio hacia el año 2020, digamos, y poder prever que esa migración más bien se convierta en un factor de desarrollo. Con ciudades ordenadas, con blindaje climático en las ciudades. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Al final, la unidad de trabajo en la que este servidor cree es en las ciudades. Hoy, ese es el tema de cómo organizar las ciudades. Ya no son políticas nacionales, son políticas municipales en las que tenemos que apostar, porque es más fácil resolver un problema a nivel de un municipio que resolverlo a nivel nacional, además que son muy diferentes, las condiciones son muy diferentes. Y tenemos toda una estructura internacional que hoy existe, los ODS, ustedes se van a objetivo 11, objetivo 3, todo está ahí. O sea, cuando alguien quiere inventar una agenda ambiental, hay 17 objetivos, ahí está todo.
Está el marco de Sendai, que es el que tiene que ver con gestión del riesgo. Ahí están las instrucciones. Los planes de vuelo están a nivel internacional. Es cómo tomar eso de manera que podamos utilizarlo a nivel nacional, en las políticas nacionales, y a nivel regional, porque el país también tiene que tener y buscar, digamos, las políticas regionales. Ahí terminaría, y disculpe si me extendí un poco. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todas. En realidad, para mí es un honor estar aquí colaborando con la Comisión de Asuntos Agrarios y la Comisión Ambiental, y felicitar al colegio por permitir estos espacios de discusión, y en realidad me complace mucho que exista esta interdisciplinariedad en el abordaje de temas que son jurídicos, pero que también nosotros como juristas tenemos que esforzarnos por conocer esas otras disciplinas para poder comprender los fenómenos que tenemos que resolver, ya sea dependiendo del rol que como operadores jurídicos estemos desempeñando. Mi enfoque sí es más jurídico, rescatando lo que nosotros entendemos como la seguridad alimentaria, de acuerdo a la FAO, ¿verdad?, que ya desde 1996 se preocupa por acuñar el concepto de seguridad alimentaria, y en el 2009. Y rápidamente, para retomar lo que entendemos como seguridad alimentaria, es el acceso que deben de tener todas las personas en todo momento, físico, social y económico, a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos, a fin de llevar una vida activa sana. Tiene 4 pilares este concepto, y implica desde la disponibilidad, el acceso, la utilización y la estabilidad, o sea, comprende tanto aspectos cuantitativos como cualitativos de la alimentación. El derecho agrario, que es mi disciplina y en lo que me desempeño, tiene una fuerte vinculación con la seguridad alimentaria, toda vez la agricultura o la actividad agraria produce prevalentemente bienes agroalimentarios y tiene un papel protagónico como proveedora a la industria agroalimentaria. Es cierto, si analizamos la agricultura como la producción, digamos, de animales o vegetales, podemos decir que tiene un porcentaje específico de Producto Interno Bruto. Pero cuando analizamos los eslabonamientos que tiene la agricultura, por ejemplo, con la industria o con el territorio rural, ya vemos que el aporte es mucho mayor. Entonces, esa contribución de la agricultura como productora de insumos para la agroindustria y para la industria alimentaria es bastante importante. El derecho humano a la alimentación ya lo tenemos contemplado en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, artículos 3 y 35, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, en donde se proscribe ese derecho fundamental de todo individuo a un nivel de vida adecuado que le garantice su alimentación. Todas estas normas contemplan parte de ese acervo axiológico en el que se funda el derecho agrario, pues el Estatuto Especial de la Empresa Agraria en parte se fundamenta en esa función económica y alimentaria que cumple la agricultura. Sabemos que hay otros bienes que se producen en la agricultura que no necesariamente tienen un fin alimentario, pero sí reconocemos que la mayoría de esos bienes tienen ese fin. Por otro lado, sabemos cuando estudiamos el derecho agrario que la actividad agraria está sometida a ciertos riesgos biológicos y climatológicos, y esto se han profundizado a raíz del cambio climático, por las precipitaciones, el nivel del mar, la adaptabilidad de la tierra a ciertos cultivos y pasturas, los cambios en el comportamiento de plagas y enfermedades, la pérdida de tierras arables, entre muchos otros, solo para visibilizar los efectos más relevantes que ha tenido este fenómeno en lo que es la actividad agraria, que es como el núcleo central de nuestra disciplina. Cuando se me pidió la exposición del tema de relacionar, cambio climático con seguridad alimentaria y luego pasar a lo que es la migración, cómo puede
afectar, en realidad tenemos conclusiones muy interesantes. Sin embargo, sí quisiera hacer como una breve referencia a estudios que ha realizado la FAO, propiamente uno en el 2017, sin perjuicio de otros antecedentes de otros estudios que ya se habían hecho, en el cual se analiza cómo los conflictos políticos o sociales pueden producir inseguridad alimentaria, por ejemplo, más que todo en casos muy emblemáticos en países africanos, pero a su vez también, y eso es lo interesante, cómo la inseguridad alimentaria también puede ser el origen de estos conflictos, ¿verdad? Es como un círculo que también refería don Ricardo, de que la inseguridad alimentaria puede llevar al conflicto, sobre todo cuando hay una competencia en el uso de los recursos naturales, como es el agua y la tierra, o viceversa, cómo esos conflictos políticos pueden agravar la seguridad alimentaria de las poblaciones rurales, que por lo general son las más vulnerables y las que tienen mayores condiciones de pobreza. De ahí que la mejora en la seguridad alimentaria y medios rurales de vida para que puedan ser más resilientes a estos cambios, se pueden prevenir estos conflictos, de manera que el tema del cambio climático no necesariamente se relaciona con una factura estrictamente ambiental, sino que también el costo que eso puede significar en la paz mundial es importante de ponderar. Según el informe de la FAO del 2017, en el 2016 existían 815 millones de personas subalimentadas, en comparación con los 777 que se habían contabilizado en el 2015, de ahí que se haya experimentado un creciente aumento del 2015 al 2016. Claro, si lo comparamos con los 900 millones del año 2000, sí se puede hablar de un decrecimiento de las personas subalimentadas, pero sí quisiera rescatar ese dato de ese ascenso que tuvo la suma del 2015 al 2016. Y precisamente estos niveles elevados de inseguridad alimentaria se relacionan con los países en situaciones de conflicto y la repercusión que eso tiene en los sistemas alimentarios. Cuando no podemos decir que el fenómeno migratorio se deba exclusivamente a algo relacionado con el cambio climático, porque sería como una manera muy simplista de analizar, digamos, el origen de los conflictos, pero sí es interesante cómo ahora se está incluyendo como parte de los análisis de los fenómenos migratorios, cuando, por ejemplo, por situaciones extremas de cambio climático, cuando ocurren sequías, aunado a situaciones de pobreza y otras vulnerabilidades, termina, digamos, agravándose el fenómeno migratorio. Eso, por ejemplo, ya hay estudios que lo han analizado con respecto a Etiopía, Siria y Somalia, de manera que conforme aumentan las sequías, por cada año de sequía que ocurre, el riesgo de la migración aumenta. Hablaba de la competencia por la tierra y el agua, que se ha considerado un posible desencadenante de los conflictos. Esto según el informe del 2017 que estaba refiriendo. Y, por ejemplo, quería mencionar el caso de Siria. En el informe del Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo del 2017, se dice que cuando ocurre una sequía importante en Siria del 2006 al 2007, esto provocó una desintegración del sistema agrícola sirio, y como no existían redes de seguridad para estas poblaciones, se produjo una masiva migración a la zona urbana de 1.5 millones, que se sumaron a los otros refugiados de países vecinos que estaban teniendo conflictos bélicos como Libia e Irak, lo que vino a engrosar esa población urbana propiamente en Damasco, creando volúmenes importantes de desempleo. Y si bien no podemos decir que sea ese fenómeno migratorio el responsable de la crisis política en Siria, sí se tomó en cuenta para considerar que esto generó un problema de inseguridad alimentaria que bien pudo también contribuir
el estallido de estos conflictos. En el caso de América Latina, no estamos clasificados en los niveles de subalimentación que, por ejemplo, tiene África, Asia, pero sí estamos por debajo de América del Norte, Oceanía y Europa, teniendo las mujeres a nivel global, no importa la región, la mayor tendencia a padecer, digamos, la subalimentación. Todo ello nos replantea el tema de cómo fomentar la resiliencia de las poblaciones rurales, que son las más vulnerables, digamos, al cambio climático y también a este tipo de conflictos, para que puedan mitigar con prácticas más sostenibles a efectos de que no se vea forzada la migración. Ya para ir terminando quisiera hacer referencia al corredor seco centroamericano, que es una región que se inicia, digamos, aproximadamente en Chiapas, en México, se extiende por el litoral pacífico de los demás países centroamericanos hasta llegar a Guanacaste e incluso abarcar un poquito del Caribe hondureño, en el que se presentan fenómenos cíclicos de sequía que a su vez genera situaciones de crisis y desastres, a raíz de los fenómenos del niño y de la niña. Y es importante, en relación al corredor seco centroamericano, que más adelante podríamos profundizar más en las preguntas, hay un informe de la Organización de Estados Americanos del 2017 que se llama Seguridad Alimentaria y Emigración, en donde se hace un estudio de Guatemala, Honduras y El Salvador en relación al fenómeno migratorio y qué tanta relación tenía con las afectaciones, digamos, climáticas que ocurrían en el corredor seco centroamericano. Se hicieron estudios de campo importantes en relación incluso con las cifras de la migración a Estados Unidos y a México, y se llegó a la conclusión que en los tres países se encontró un vínculo claro entre la inseguridad alimentaria y la migración, siendo las poblaciones rurales que se ubicaban en el corredor seco centroamericano, digamos, las más propensas a esa migración en relación con las otras regiones centroamericanas que no estaban dentro del corredor seco. Eso dato me parece importante porque puede reflejar, digamos, no necesariamente tenemos que estar en África para ver situaciones extremas de cómo el cambio climático presiona la migración, sino si no tomamos las medidas del caso, digamos, en lo que es la capacitación y el fortalecimiento de esa resiliencia de las poblaciones rurales ubicadas en este sector para prevenir, digamos, una mayor migración a futuro que pueda, a raíz, digamos, de las afectaciones por el cambio climático. Algunas veces se ha dicho que es la criminalidad organizada, la violencia producto de la delincuencia común, la pobreza, pero según este estudio que estoy mencionando, era precisamente la falta de alimentos y de trabajo los principales motivos de la migración y en menor medida la violencia. Y luego, sí rescatar en el marco del sistema de integración centroamericana algunos instrumentos que han pretendido abordar el cambio climático con respecto a la seguridad alimentaria. Ya eso lo veníamos viendo en instrumentos que se adoptaron desde 1993, que podría referir, y la importancia de aprovechar esa institucionalidad del SICA para abordar desde el punto de vista regional los retos que significan el cambio climático, no solo desde el punto de vista de la afectación, digamos, del desarrollo económico de las zonas rurales, sino también de lo que es la prevención de la migración, tanto a lo interno de los países como a los países vecinos. Bueno, brevemente esa sería mi exposición, espero no haberme pasado con el tiempo. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y todas, buenas tardes a los compañeros del panel principal y un agradecimiento para la Comisión de Derecho Agrario y Ambiental por la invitación. En realidad todo lo que hemos escuchado es una realidad latente, tangible, ¿verdad?,
que la podemos ver hoy día. El cambio climático está y no vino para desaparecer, sino que vino para quedarse y vino para aumentar. Hay situaciones, riesgo importante, y como bien decía Andrea, en el caso nuestro, somos una empresa nacional costarricense, de capital costarricense, que desde hace alrededor de 12, 13 años nos dimos a la tarea de analizar el impacto que tenía una organización como la nuestra, sobre todo al trabajar con vehículos, ¿verdad? Y teniendo en cuenta que el mayor insumo del alcance de la operación de una organización como la nuestra son los combustibles fósiles. Bien señalaba Andrea que los combustibles fósiles son un desencadenante a nivel mundial de las emisiones de gases de efecto invernadero, y que tienen un peso muy importante en temas climáticos. Pero la empresa que yo represento está en turismo, y turismo en realidad tiene un peso muy importante a nivel nacional como industria, no solo en la parte y producción de divisas y de el Producto Interno Bruto, sino que también tienen una alta cadena de valor que tiene agentes contaminantes y que contribuyen a que las emisiones de gases de efecto invernadero aumenten. Si pensamos en un hotel, pensemos en la capacidad de agua, la capacidad alimentaria, el consumo de energía. O sea, hay un montón de insumos. Si pensamos en transporte, turistas viajando por tierra, por mar y por aire. Si pensamos en rentacars, pensemos en toda la implicación. Hay rentacars que tienen alrededor de 1.200 a 1.300 y 1.500 unidades recorriendo el país a lo largo y ancho de todo Costa Rica. Entonces hay un impacto muy grande, pero también hay un desarrollo también importante que no se da cuenta. Hay ausencia de planes regulatorios, hay ausencia de muchas cosas que se tienen que tomar en cuenta para la operación de nosotros como turismo, y también hay consecuencias que ya son latentes al cambio climático. Hablábamos ahorita de consumo de alimentos, hablábamos, los hoteles cada vez se llenan más y más de cosas importadas. Usted no llega a hoteles y no consigue encadenamientos locales, usted no encuentra mano de obra, usted no encuentra, todo lo que usted puede llegar y todo lo que te ponen en un hotel es empaquetado, ¿verdad? Tenemos que tomar en cuenta que no hay encadenamientos a pesar de lo rico y el dólar como se dispara en la parte turística, porque tienen la capacidad de integrar y de implementar ese dólar turístico y repartir ganancias. Tenemos también los problemas ambientales y tenemos los problemas que ya tenemos, Nate, Otto, que los hemos visto con seriamente afectaciones, que nos ha llevado a las empresas turísticas a tener planes de acción ante el cambio climático. ¿Cómo vamos a defender una situación? ¿Cómo vamos a sacar a los clientes que se quedaron atrapados en los deslaves? ¿Cómo vamos a sacar a un cliente ante la tormenta? Hemos tenido que tomar previsiones. Y más graves van a ser, tenemos costas retraídas. En el caso de Limón hay un gran retraimiento de la costa, y así hay una serie de factores que han afectado y que los tenemos latentes en turismo. Una empresa como la nuestra, ¿qué es lo que ha hecho? Si bien es cierto, no hay legislación hoy por hoy que obligue a las empresas, y todo lo que hemos hecho son acuerdos voluntarios, y hemos tenido la voluntad de trabajar y hemos venido trabajando durante muchísimos años. Costa Rica está preparada para esto. Tenemos un Ministerio de Energía y Ambiente que tiene un sistema de reconocimientos ambientales donde va propiciando para que las empresas, sean de turismo o la que sea, vayan incrementando sus acciones hacia la resiliencia climática. Hay que trabajar más en esto, porque si bien es cierto, la empresa privada empuja mucho, pero también está rezagada. Tenemos programas de bandera azul ecológica, tenemos programas de producción más limpia, ahora ya tenemos la política hacia la carbono neutralidad con metas al 2020, y ya tenemos más de 197 empresas adscritas al programa de carbono neutralidad del país. Estamos trabajando, ya existe la NAMA de Agricultura, ya existe la NAMA para el café, y vienen un montón de factores a desencadenar, pero eso no es todo, tenemos que seguir trabajando. Una empresa como la que yo represento es una empresa que ha tenido que tomar muchas previsiones.
Cuando empezó con planes de compensación de emisiones de gases de efecto invernadero fue en el año 2006 y lo pudimos hacer a través de los pagos de servicios ambientales del CONAFID. En aquel entonces ni siquiera teníamos métricas en el país para poder nosotros contabilizar las unidades que se estaban consumiendo y cuáles iban a ser los efectos y los factores de conversión para poder mitigar esos impactos. Entonces empezamos a trabajar con la Universidad de Alberta en Canadá y hasta que se hizo la realidad, y Costa Rica hoy por hoy tiene una norma que puede dar veracidad, que cumple con todo lo establecido en el protocolo de gases de efecto invernadero, y se ha trabajado mucho, pero todavía queda mucho por hacer porque son acuerdos voluntarios. Nosotros hemos tenido que tomar previsiones para medir impactos, tener alcances, tener una operación que esté contemplada, porque no es solo el consumo de gases o de combustible o de gasolina o de diésel, es la matriz energética, es la parte operativa, son los consumos que se generan para cada una de las operaciones que se generan dentro de la organización, es la parte de sensibilización, es la parte de capacitación, es la parte del desarrollo y desarrollo de capacidades dentro del talento humano que hay dentro de la organización, que es uno de los paradigmas más difíciles de romper, porque el que la gente adopte políticas de este tipo es sumamente difícil. Siempre hay resistencia al cambio y sobre todo cuando hay resistencia y tiene que haber un compromiso para obtener resultados, ¿verdad? Porque no es solo cumplir, no es solo mitigar, sino que también hay que reducir el impacto que uno genera. Y entonces ahí es donde viene ahora sí amarrarse uno, como dice la faja, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer para que esto que estamos dando tenga los resultados deseables y no solo eso, que haya una huella disminuida? Entonces, en realidad el impacto ha sido muy grande, una gestión de desechos, imagínense en una industria como la de nosotros, en la parte de transporte, rentacars, son aceites, son aires acondicionados de los vehículos, son partes mecánicas, son trapos contaminados de mecánica, son partes de vehículos. Imagínense la trazabilidad en desechos para cada una de estas partes dentro de nuestra operación. Y en aquellos entonces Costa Rica ni siquiera estaba preparada con una ley de manejo de desechos y tampoco tenía una posibilidad de poder decir qué hacemos ante esta cantidad de desechos que tenemos. Ha ido evolucionando el país, pero todavía hay muchísimos retos a nivel de legislación y a nivel municipal para cumplir, y que todos los que estemos aquí tengamos el apetito para poder separar y poder manejar los desechos de la forma correcta que tiene que hacer. Tener la contención inclusive hasta los desechos que se van al relleno sanitario, porque hay que tener una medición de esa parte. Entonces ha llevado a desarrollar un músculo importante dentro de la organización. Nosotros llevamos reconocimiento a través del SICA por la gestión de manejos de desechos que nosotros tuvimos hace 6 años, 8 años a nivel de Centroamérica, porque manejábamos desde ese entonces la carbono neutralidad con la parte de desechos a través de la gestión de coprocesamiento de cada uno de los desechos que nosotros teníamos, y podíamos asegurar que era un proceso cero emisiones. Hemos estado con bandera azul ecológica, hemos estado con producción más limpia, tenemos certificación de sostenibilidad turística, ahorita con un nuevo modelo que es EST 2.2, donde tiene un modelo de gestión para las empresas turísticas que cumplen con ciertos estándares, contemplada la parte de ambiente y la parte de huella también, y tenemos ya desde el 2013 la certificación carbono neutral, que el colegio es certificado carbono neutral, y saben qué es el proceso y cómo cuesta. Entonces el reto sigue, porque no es solo mantenerse, sino que es reducir el impacto que uno está generando. Fuimos de las primeras 7 empresas al estar certificadas por el MINAE y por el gobierno de Costa Rica y gozar con la marca, y es un reto todos los días, es un reto que tiene sus costos, tiene su compromiso y tiene sus desafíos, ¿verdad? Porque el llegar a estar, el mantenerse, es todo un reto, y ese es el trabajo que estamos haciendo. En el caso mío, yo pertenezco a la Comisión también Nacional de Acreditación, que da el premio a las industrias turísticas que tiene gestiones en pro de la sostenibilidad y el turismo.
y también pertenezco al Comité Ciudadano de las 5 Cs, que es recientemente nombrado por decreto, donde vemos representación importante y estamos trabajando desde toda la parte equipada, ¿verdad? Donde está transporte, donde están mujeres, donde está la parte indígena. Estamos todo un grupo trabajando de desarrollo urbano, toda esta parte estamos trabajando para poder cumplir un poco más con la meta y agrupar más experiencias de forma tal que haya más gente que se anime, que haya más gente que quiera medir impacto y que haya más gente que quiera llegar a la meta tan inalcanzable que es la carbono neutralidad. Gracias. No hemos hablado, tal vez no lo hemos tocado, pero creo que ustedes lo tienen contemplado en sus presentaciones, y es que cuando se habla de mitigación de cambio climático, hay un papel muy importante que juega la tecnología para mitigar el cambio climático y también para mitigar ciertos efectos en el agro. Y justo son las zonas rurales, ¿verdad?, las que más sufren pues, los embates del cambio climático y también las que tienen un poco más de necesidades en la parte económica. ¿Cómo encajar esas dos aristas, ¿verdad? La arista de la tecnología, que ayuda eventualmente a trabajar todo el tema de agua, de energía limpia, con estas comunidades que más lo necesitan, pero que también no tienen recursos para poder optar por esas opciones. Bueno, una de las cosas que, tal vez como preámbulo a la respuesta, tenemos una deficiencia intelectual en general todos, porque hemos visto lo ambiental como un tema externo, un tema, digamos, una externalidad, y generalmente cuando hablamos de un tema decimos sí, y lo ambiental. Y si ustedes ven los planes estratégicos de muchas instituciones en el país, lo ambiental es como siempre algo como necesario, ¿verdad? Tengo que vivir con eso, y está como al final, y lo ambiental. Y yo creo que ya, y en esto me parece que los colegas y ojalá el colegio pudiera liderar eso, tenemos que entender que lo ambiental tiene que estar en la matriz productiva de todas las empresas y del Estado. Es decir, ya no es un asunto optativo, no es un asunto y lo ambiental, ¿verdad?, casi como un asunto de responsabilidad social, que es muy importante, responsabilidad social corporativa, pero a mí me han dicho, y yo promuevo mucho de participar en festivales y cosas, y hay empresas que están sembrando árboles los fines de semana y haciendo ese tipo de cosas. Eso está bien, no me malinterpreten, pero eso no es el tema es cómo, en el caso de Mapache, han introducido ya lo ambiental como un tema de la operación, de la matriz. Yo veo empresas bancarias, mejor no digo los nombres, porque es capaz que me salgo y me quitan la tarjeta, que dicen que son carbono neutral, y posiblemente lo sean, pero para abrir una cuenta corriente tengo que llenar 40 páginas de papel. Entonces, ¿cómo es? Sí, seguramente compensa sembrando árboles, y está muy bien, pero entonces, ¿por qué no reducimos el consumo de papel? Pasadas por instituciones públicas y privadas, y las luces están prendidas las 24 horas. Sabemos que el agua, una manguera, son 16 litros por minuto. Y si ustedes toman en cuenta que la dotación diaria de las personas, por lo menos así se calcula en Costa Rica, es de 200 litros per cápita, el hecho de que yo tenga 10 minutos la manguera lavando el carro los sábados, irresponsablemente, me estoy volando mi dotación. 10 minutos. La ducha son 12 litros por segundo. Si yo tomo la ducha 20 minutos, ya sobrepasé la dotación personal. Entonces, es un tema familia, comunidad, y yo digo, a veces los costarricenses nos gusta mucho, y claro, suena muy progre, y yo me he tenido que pelear con gente que me llega a depositar basura a 50 metros de la casa, y es un señor de corbata y que trabaja en una universidad, mejor no digo tampoco la universidad, pero bueno, y ese señor llegó con un buen carro y sacó unas bolsas y las tiró, bueno, como preámbulo. Digo que en la parte rural a mí me parece que sí, la tecnología obviamente es un tema
tenemos que tocar. Las cosas son más inmediatas hoy. En algún momento yo tuve la posibilidad de estar en el sector público, de ser diputado de la República, de ser presidente ejecutivo de una institución autónoma, de la IA. Gracias a Dios, con la frente en alto siempre. Y yo recuerdo que había un problema de desabastecimiento y se decía, bueno, no, vamos a ver y demos el fin de semana a ver cómo se reacciona y qué podemos hacer. No era mi actitud, pero digamos, un poco la reacción, el colectivo tiene una percepción y generalmente las cosas juegan con percepción. Entonces, esperemos a ver, solucionémoslo, pero miramos, no, hoy eso no existe. Hoy hay que resolverlo ya, sí, se resuelve ya, pero ya no hay que esperar a nada, porque hay una comunicación al instante. Y que eso nos ha traído también unas malas consecuencias, porque ya nosotros pasamos de ser lectores a ser editores. Todos somos editores, todos somos fotógrafos, y lo que hacemos es editar. No estamos leyendo, estamos editando. Pues sí, la tecnología a mí me parece que sí, hoy en las zonas rurales existen, bueno, digamos, más estaciones hidrometeorológicas, posibilidades de tener más capacidad de alerta en algunas de las zonas donde hay inundaciones, normalmente, deslaves, o sea, ya hay en algunos sistemas, pero sería de gran ayuda tener más información, más tecnología, más aplicaciones relacionadas con los temas ambientales. Yo creo que hay una gran oportunidad de hacerlo. El asunto es que se pueda desarrollar en la parte rural, y no solo eso. Yo siempre enfatizo, cuando hablo de ciudades me dicen, es que te estás olvidando de la zona rural. No, es que es por volumen. El volumen está, y seguro Rentacar recorre todas las zonas, pero hay una situación compleja. Si nosotros de pronto amanecimos en este siglo con el tema de las presas, y todo el mundo habla de eso, y necesitamos más puentes, más infraestructura. No, necesitamos modificar el sistema de vida que tenemos, desde la forma en que se planifica la construcción y cambiar ese modelo de vida. Ese es el modelo de vida, ¿no? Si nosotros nos acostumbraron a tener carro y a vivir fuera del centro de San José, qué ideal ir a una ciudad como Barcelona o otras del mundo donde el centro está poblado. Nosotros tenemos el centro despoblado. Uno se imagina la avenida Segunda llena de apartamentos, la gente no tiene que movilizarse en carro. Ojalá, claro, es que nos van a asaltar. Bueno, es que si hay gente y ya no van a asaltar. Ese problema es que cuando está despoblado sí van a asaltar. Sí, claro, a mí me parece que la tecnología la tecnología es conocimiento, no son solo aplicaciones, es conocimiento. Creo que en general las ciencias sociales y las ciencias jurídicas han ido atrás, van más lentamente que la realidad. Entonces no podemos hacer las cosas alcanzar a la realidad, y eso es un poco lo que tenemos que hacer. Y yo creo mucho, lo repito, en los municipios. Creo que la gran revolución política y jurídica de esta generación son las municipalidades. Estoy convencido de eso. Doña Vanessa, ¿tiene algo que aportar, verdad? Sí. Desde el punto de vista de la agricultura, a veces cuando decimos de aportar más tecnología, eso no es tan inalcanzable como tal vez en el común de la gente se pueda entender. Esta tecnología puede también traducirse en lo que son mejoras prácticas agrícolas, ¿verdad? Sobre todo, digamos, en las poblaciones costeras, sabemos la existencia de los manglares y la función tan importante que cumplen cuando ocurren las inundaciones. Y no solo los manglares, también los bosques. Entonces, como la protección, digamos, en lo que son las fincas que se ubican en las zonas costeras, cómo la preservación, por ejemplo, de estas zonas pueden mitigar los efectos del cambio climático. Es ver cómo esa resiliencia que yo estaba mencionando, de cómo capacitar, digamos, a las poblaciones de zonas rurales para que mejoren sus prácticas agrícolas, para que cuando viene una situación extrema, ya sea de sequía
o de inundaciones, se puedan mitigar los efectos, digamos, del cambio climático. La erosión, por ejemplo, de los suelos, eso influye montones cuando este tipo de fenómenos ocurren. ¿Cómo podemos mejorar y capacitar, digamos, a estas poblaciones para que puedan tener mejores prácticas en ese sentido? Y también la ganadería, que sabemos que es una de las principales productoras de los gases de efecto invernadero, porque si bien América Latina no es de las que más produce gases de efecto invernadero, sí por tener un índice, digamos, con respecto a la agricultura, sí tenemos un porcentaje importante, digamos, de estos gases que nosotros estamos generando ya en lo que son los indicadores globales. La capacidad de alerta que refería don Ricardo me parece muy importante. También esa organización local para que las poblaciones puedan participar en la toma de decisiones en caso, digamos, para anticiparnos a las crisis, digamos, de seguridad alimentaria o de impacto por cambio climático que podamos tener en estas zonas. Entonces, esa organización o esa planificación y esa participación que les demos para poder tomar esas decisiones en estos momentos de crisis es muy importante, aparejado con estas prácticas que normalmente se puede creer que son muy difíciles de capacitar, pero en realidad son más sencillas de lo que nosotros podemos creer. De hecho, el Instituto Nacional de Transferencia y Tecnología del Ministerio de Agricultura y Ganadería ha invertido en muchísima investigación en este tema, y cuando se hacen estudios de suelos de las diferentes fincas, por ejemplo, para titular informaciones posesorias, que a nosotros nos corresponde, digamos, tramitarlas para finalmente autorizar la titulación e inscribir las nuevas fincas en el registro público, nosotros como jueces les pedimos a los agricultores que tienen que ajustar sus prácticas agrícolas a estas recomendaciones tecnológicas que está diciendo el INTA, y no son tan complicadas. Y en términos muy cortos las ajustan, traen un nuevo estudio donde ya ajustaron su actividad a estas prácticas, y ya podemos aprobar la información posesoria precisamente para agregar ese componente ambiental al tema de la titulación, y es una manera, digamos, de ser efectivos en esto y de trascender, digamos, el discurso en ese sentido. Bueno, es interesante todo lo que hemos escuchado, y yo creo que la tecnología aliviana cualquier cosa y hace que sea mucho más rápido, mucho más ágil. Pero yo creo que antes de tecnología hay que hacer otro tipo de inversiones. Número uno, creo que la educación es el factor preponderante que debe variar, y debe variar desde los niveles más pequeños hasta los niveles de educación superior. Hay miles de profesionales que para ellos temas climáticos o temas ambientales no van de la mano. Mi profesión no se asocia a esto, eso no me hable a mí. Pero imagínense qué maravilloso que haya la formación de profesionales con una alta sensibilidad a temas ambientales y a temas de sostenibilidad. Los modelos de negocio hoy día deben ser modelos estratégicos, y modelos estratégicos enfocados a la sustentabilidad del negocio. Y cuando tengan la sustentabilidad del negocio enfocada en la sostenibilidad, van a ser mucho mejores, mucho más productivos, porque vamos a tomar en cuenta una serie de aspectos y vamos a poder tener indicadores económicos, sociales y ambientales. Entonces yo creo que en esa parte hay que trabajar. Hay que trabajar en la parte de desarrollo comunal. Yo he visto comunidades que, bueno, cuando el sol se acabó, ya no hay otra luz que no sea esa. Y son comunidades pero tan evolucionadas, porque se han agrupado y se han agremiado entre ellos para el desarrollo y la sostenibilidad de cada uno de ellos. Y tienen modelos económicos sostenibles de verdad envidiables. Entonces yo creo que la tecnología sí aporta, pero yo creo que hay que trabajar mucho en esas partes. Que la gente empiece a ver que
Y no un tema de responsabilidad social corporativa tampoco, porque yo puedo decirles que hay miles de empresas que, por ejemplo, tienen una huella de carbono medida ya no solo en base a la operación o gases de efecto invernadero, sino una huella de agua consolidada. ¿Pero por qué tienen una huella de agua consolidada? Porque si no, no tienen negocio, ¿verdad? O sea, tengo que proteger el agua porque si no, no va a poder producir todas las bebidas que yo tenga que producir. Y es eso, ¿verdad? Es generar esa conciencia, es generar ese impacto, es ver a ver cómo podemos hacer el uso de los recursos de una forma mucho más rentable y sobre todo cuidando todos los aspectos que se tienen que tomar de forma tal que se busque la rentabilidad social y ambiental. Y cuando tengamos esa sostenibilidad verdaderamente, ahí vamos a tener la rentabilidad económica. Pero sí hay que desarrollar muchas capacidades. Yo me quedo sorprendida porque la gente que menos tiene es la gente que es más eficiente. Y a mí la gente me pregunta, doña Jacqueline, ¿y ustedes por qué no tienen paneles solares? Porque la gente asocia todo lo que es ambiente con paneles solares, vehículos ahora híbridos, eléctricos, y solo en eso se piensan. Y fíjense que nosotros tenemos una reducción importante de más de un 5% del consumo de la matriz energética de nosotros y solo enfocado en la parte de desarrollo, comprendimiento y sensibilidad de cada uno de los colaboradores. En el manejo responsable de los recursos, y ahí es donde hemos tenido resultados. La inversión no ha sido mayor, la tecnología no va de la mano con nosotros, pero de forma artesanal. ¿Cómo protegemos el agua? Nosotros, lavando los vehículos, tenemos biojardineras en todas nuestras plantas operativas y cada una del agua de cada uno de los vehículos es usada, es un agua totalmente reciclada. Claro, tienen que cumplir uno con proyectos como para registrarlos en el Ministerio de Salud, estar cumpliendo con la ley uso de vertido de aguas para estar haciendo los análisis y que puedan ser aguas que puedan ser usadas para consumo, en este caso para nosotros, para el lavado de vehículo y limpieza de las instalaciones, pero esas son las inversiones que hemos hecho. Entonces hemos buscado una rentabilidad y nada de eso asociado con la tecnología. Entonces es una invitación y es un análisis para buscar de otros modelos y otras formas en las cuales se puede ser muchísimo más rentable. Claro que la tecnología aquí no le gusta, ¿verdad? Pero en muchos casos es inalcanzable. Ahora viene otro tema tal vez que a mí me parece muy interesante. A ver, el agro ha dejado de ser atractivo para muchas personas que se dedican a ese sector económico, ¿verdad? No me deja lo suficiente, entonces, por ejemplo, lo vemos con los paperos, con los cafetaleros, cada vez menos gente quiere recoger café porque no es una actividad que me deja. Ahí podemos apostarle al valor agregado, pero a lo que voy es a lo siguiente. Si a mí el agro no me deja, porque es una actividad, lo vemos como una actividad súper básica, entonces esas personas se ven en la necesidad de migrar hacia otros sectores. Tal vez estudian y lo demás y se vuelven sectores un poco más tecnificados. ¿No podría eso provocar eventualmente una inseguridad alimentaria como lo que estamos conversando nosotros acá? ¿Cómo hace ese balance los gobiernos? No sé si es nada más a nivel de política pública, de tener un balance, no sé si perfecto, pero las condiciones adecuadas para que también el sector, que es el que debe producir y así no solo recurrir a una importación de todos nuestros alimentos, pueda estar satisfecho con la actividad que realiza. Yo en lo particular sí creo, digamos, en la empresa agraria agroexportadora. O sea, yo creo que aporta de una manera importante al Producto Interno Bruto de Costa Rica. Somos una economía que nos hemos tratado de diversificar, pero dependemos de una manera importante, digamos, de ciertos productos, digamos el café, la piña, el banano. Eso es innegable, la fuente de ingresos que representa y me parece importante. Pero también creo que la producción nacional desde el punto de vista del abastecimiento alimentario, de la disponibilidad de alimentos, no en vano tenemos un reglamento que regula las ferias del agricultor. Precisamente eso es una manifestación de la regulación para garantizar esa disponibilidad de los alimentos a la población. Entonces yo creo que en eso no nos podemos ir a los extremos.
si dejamos a las reglas de la, digamos, de la oferta y la demanda, o digamos no recuerdo exactamente el término, pero digamos que nos salga más barato importar arroz, frijoles, papas, y por eso los dejamos de producir por un criterio meramente el precio. Esa es la parte que yo en lo particular no comparto. Mi formación es jurídica, sí tengo muy clara la normativa de los derechos humanos desde el punto de vista de la obligación que tiene el Estado de tutelar ese derecho humano a la alimentación de toda la población, y el riesgo que pueda significar, digamos, el dejar de producir cada vez más para el mercado local e importar o depender, digamos, de nuestra dieta básica, digamos, de la importación de estos productos. Ahorita no tengo los números porque no era, digamos, parte del tema, pero sí, digamos, hay instrumentos, digamos, y estudios que indican que incluso sociedades mucho más desarrolladas prefieren producir ciertos granos básicos, aunque les salgan más caros, por un tema de seguridad alimentaria, ¿verdad? Y ahí es donde a mí me parece que hay que tener un cuidado donde no predomine meramente, digamos, el aspecto económico. Y luego el tema de la multifuncionalidad de la agricultura. O sea, la agricultura no es solamente de producir vegetales o animales, también cumple una función importante de valorización del territorio rural. Hablando de la parte turística, en la que está doña Jacqueline, cómo también cumple esa función recreativa para los habitantes de las zonas urbanas que se desplazan a las zonas rurales, todo lo que tiene que ver, digamos, con el paisaje agrícola y esa función, digamos, que por decir una de las tantas del valor que tiene el territorio rural, donde no es meramente producción de vegetales y animales, también aporta ese otro tipo de servicios, por decir de alguna manera ambientales y de preservación también de los recursos naturales, la función alimentaria, la función ambiental. Entonces la seguridad alimentaria también la tenemos que ver en todo este marco multifuncional de la agricultura. Y sí creo que el Estado sí debe, digamos, en la formulación de sus políticas públicas, contemplar este mínimo de seguridad, digamos, para garantizar estos derechos humanos a la población. Más allá digamos, de lo que nos pueda salir más barato y que en un futuro no muy lejano nos pueda salir muy caro, ¿verdad? Y bueno, recordemos lo que fue la crisis de la tortilla en México con el maíz, hace ya varios años, pero ya era como un asomo de lo que se puede generar, porque recordemos que no es solo garantizar cantidad suficiente de alimento a la población, sino que sea aceptado culturalmente. O sea, ¿qué es lo que culturalmente nosotros consumimos? Bueno, arroz, frijoles, y parte de esa seguridad alimentaria que debe de tener la población es que lo que voy a consumir sea suficiente, sea inocuo, es decir, que no me va a hacer daño, que sea nutritivo, pero que también corresponda a mis valores culturales de consumo. Entonces, esa sería, digamos, la respuesta así muy general que yo le podría dar a la pregunta. Déjeme hacerle una pregunta directa hablando de maximizar recursos, maximizar el tiempo que tenemos. Usted menciona un poco de que cree en el papel de la política municipal y desde que los gobiernos locales sean gestores importantes en el tema de cambio climático, y también mencionaba un poco que ya toda la legislación estaba de alguna forma, lo que hay que hacer es ejecutarla, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Yo no sé si puedo decir que difiero del tema de los gobiernos locales, porque los desórdenes estructurales de los gobiernos locales en su mayoría son bien complejos y tendría que empezar por un proceso de estructuración importante dentro de los mismos gobiernos locales para poder luego responder a las necesidades de la comunidad y a la necesidad nacional que se requiere, o sea, que realmente sea motor de la economía
Yo creo que falta todavía un tiempo para que eso suceda. Pero mi pregunta es solo voluntad? O sea, si ya tenemos nosotros todo este bagaje legal y tenemos también municipalidades que pueden convertirse en actores importantes, ¿es voluntad entonces lo que hace falta a nivel nacional? Vamos a ver, yo creo que no es voluntad, porque uno siempre pensaría que los oficiales o las personas que elegimos verdaderamente tienen una voluntad. No pensaría, tal vez mínimamente, una persona electa, un alcalde, alcaldesa, un diputado, un presidente, traen un proyecto. O sea, yo no pienso que nadie quiera no hacer nada, es decir, todos quieren salir bien, pienso, digamos hipotéticamente. Tenemos un sistema todavía, digamos, hay que madurar, esto yo lo digo pensando hacia adelante, pero aparte de que hay esos problemas estructurales a nivel local, también tenemos una situación, me parece, que en algún momento parecía que a todos los alcaldes querían verlos salir esposados de sus oficinas, y muchos de los que salieron esposados ni siquiera fueron procesados porque no había ningún tipo de situación, eran denuncias que nunca tampoco, otros sí están procesados y bastante procesados, yo conozco muchos casos, pero también ahí yo siento que hay una desvalorización del municipio, que nosotros venimos apenas con pocos años de tener alcaldes y alcaldesas, eso es una cuestión de innovación en Costa Rica, sé que 20 años, tal vez menos, antes lo que teníamos eran ejecutivos municipales, eso hay que madurar, pero sí creo que la localidad, es decir, el poder de lo próximo, el poder de la proximidad es lo que permitiría resolver problemas de cambio climático, que es donde se tiene que resolver. El cambio climático va a estar atendido en lo local. Yo no veo posibilidades porque los temas de manejo de residuos, los temas de agua son muy locales. Uno no puede comparar el agua de San Rafael de Heredia con el agua de, de San Isidro General. Y aparte del agua, ya no solo el agua de consumo humano, sino también es las aguas residuales. Entonces ahí tenés otra situación. Lo que veo es que, digamos, voluntad, pues yo creo que sí hay, pero tenemos un sistema además muy entrabado y no hemos internalizado lo ambiental como un tema. Todavía creemos, aquí criticamos a Donald Trump porque no cree en el cambio climático, pero yo creo que aquí en el fondo, en nuestra cultura, tampoco creemos en el cambio climático. Todavía estamos pensando que vienen unas cuantas lluvias ahora que empiezan en estos días y que ya eso y las inundaciones en el centro de San José y ya pasó y se acabó. Como también pensamos que lo migratorio no nos compete. Y por aquí pasaron más de 50,000 personas por este país de frontera a frontera el año pasado. Entonces, bueno, si nos compete, ahí lo tenemos. No es un asunto de Siria, no es un asunto de Europa, ahí está, en Costa Rica. Y todavía esos problemas andan por ahí. Yo lo que veo es que sí, todo parece indicar, sin entrar en una visión apocalíptica ni de pánico, que sí vamos a tener situaciones climáticas comprometedoras, y yendo a la anterior pregunta, que van a cambiar fronteras agrícolas. Lo que hoy se puede producir, café de altura en algunas zonas. Yo tengo raíces paperas, yo vengo de Cartago, mi familia es productora de papa, es agricultora, y sé lo que es el tema agrícola, desde luego, pero no es viable tener en una familia gente que se quedó en la finca porque son economías de subsistencia. Es la empresa más grande la que puede salir adelante. Yo veo gente que está ahí en la zona de Pacayas, que tienen una manzana de papa, ¿qué pueden esperar? Cuando además los precios, las regulaciones son muy nocivas para la gente, le pagan una semana, 15 días después, o sea, realmente no es una economía viable. Mejor busque la manera de estudiar, y por eso hay mucha gente que sale a la ciudad porque no hay manera en la zona rural. Pero yo sí creo que hay que dejar de ver tal vez el tema ambiental como un tema de altruista, como un tema de caridad. Tiene que ser un tema, repito, involucrado en todas las acciones. No es altruismo, no es voluntario, viene y hay que tenerlo en cuenta. Tenemos que
darnos cuenta, ¿no? Todavía no nos estamos dando cuenta de eso.